Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí siempre. Y hoy, como siempre, me siento como niño con juguete nuevo porque tenemos un tema espectacular. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy les va a dejar sin aliento. Si el título les llamó la atención, agárrense fuerte, porque lo que viene es aún más impactante. Vamos a hablar, nada más y nada menos que de Can Yaman y de Method Demir. Sí, lo sé, el corazón les late a 1000 por hora. Y es que, como dice el título, tenemos una noticia que podría cambiarlo todo. De última hora. Increíble. Algo que seguro les va a hacer gritar, reír, llorar, y volver a gritar de emoción. Y todo esto del 27 de junio de 2025, ya lo sé, es un futuro lejano, pero aquí estamos soñando juntos. Ya sé, el futuro suena a ciencia ficción, pero aquí estamos para especular, para soñar, para vibrar con la esperanza y sobre todo, para estar más informados que nunca. ¿Están listos para sumergirnos de lleno en este océano de chismes, de rumores, de teorías conspirativas y, por supuesto, de posibilidades infinitas? Porque yo estoy que no me lo creo. Así que si aún no lo han hecho, y no sé qué esperan, suscríbanse a este canal. Activen la campanita porque las notificaciones son más importantes que nunca para no perderse ni un solo detalle, ni una sola especulación, ni por supuesto ninguno de mis futuros vídeos. Y créanme, se vienen más sorpresas de las que pueden imaginar. Así que sin más preámbulos, zambullámonos de lleno en este chisme jugoso que nos tiene al borde del asiento. Para entrar en ambiente quiero que recordemos con cariño y nostalgia el fenómeno Can Yaman y de Method Demir. Ay, Dios mío, ¿quién no se enamoró perdidamente de la pareja que formaron en Erkencikus? ¿Quién no se emocionó con sus miradas, con sus sonrisas, con la química que traspasaba la pantalla y se instalaba directamente en nuestros corazones? Sanem y Can y Sanem, una pareja que sin exagerar conquistó el mundo. Y esa química, esa conexión, era palpable. Se sentía en el aire, se respiraba. Era algo mágico. Y por supuesto los rumores no tardaron en explotar en las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Había algo más, mucho más, que una simple relación profesional? El mundo entero quería saberlo. Los paparazzi, las revistas del corazón, las redes sociales, todos estaban a la caza de la primicia. Fotos, vídeos, declaraciones, entrevistas, todo, absolutamente todo, era analizado con lupa. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, todo se convertía en una pista. Y aunque lamentablemente nunca se confirmó una relación oficial, qué lástima, la fantasía, la esperanza y la ilusión siguieron vivas. ¿Por qué, seamos sinceros, quién no quería que fueran pareja? ¿Quién no soñaba con verlos juntos, felices y enamorados, fuera de las cámaras? Pero bueno, la vida es así, es sabia y a veces un poco cruel. Y como todos sabemos, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman, nuestro galán turco, siguió su carrera, cosechando éxitos internacionales, viajando por el mundo, protagonizando nuevas series y películas que enamoran a todos los rincones del mundo. De Method Demir, nuestra hermosa Sanem, por su parte, también continuó su brillante trayectoria, protagonizando nuevos proyectos que la han consagrado como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Ambos, cada uno por su lado, brillando con luz propia. Y aquí es donde entra el misterio, el morbo, la especulación, y la noticia de última hora del 27 de junio de 2025. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que nos tiene aquí en vilo, esperando saber, con el corazón en un puño, qué ocurrió con Can Yaman y de Method Demir? Bueno, aquí es donde el chisme se pone bueno. Según las fuentes que he estado consultando, y quiero recalcar porque es muy importante que esto es lo que se rumorea, lo que se dice, lo que se especula, nada está confirmado, pero la emoción es simplemente inevitable. El 27 de junio de 2025. Can Yaman y de Method Demir fueron vistos juntos. Sí. Juntos. Y no en un set de grabación, no en una alfombra roja, no en un evento promocional, sino en una situación muy íntima. Se dice, y esto es muy importante, que fueron vistos cenando en un restaurante sumamente romántico. Con luces tenues, música suave, una atmósfera de ensueño y muchas risas.
Testigos presenciales, y gracias a Dios que los hay, aseguran que se les veía muy cómodos, muy cercanos, con una complicidad que recordaba, de manera muy emocionante, los viejos tiempos de Erkencicus. ¡Ay, Dios mío! Solo imaginarlo me da escalofríos. Es que la nostalgia me invade. Pero, ¿qué más se dice? ¿Qué más se rumorea? Porque esto es solo el comienzo. Lo mejor siempre llega al final. Según las fuentes, y aquí es donde la cosa se pone intensa, la cena fue larga, muy larga, y llena de momentos especiales. Y después, siguieron las sorpresas. Fueron vistos posteriormente dando un paseo nocturno por una ciudad europea. Sí. Una ciudad europea. Y no cualquiera, sino París. La ciudad del amor. Imagínense. Can-Yaman y Demet Özdemir paseando por las calles de París, tomados de la mano, o al menos, muy cerca, muy juntos. ¡Qué romántico! ¡Qué ensueño! ¡Qué escena de película! Pero esperen, que la cosa no termina ahí. La noticia, para nuestra emoción, se pone aún más interesante. Se rumorea con fuerza y entusiasmo, la cena y el paseo romántico fueron solo el principio. Se habla de un posible anuncio. Un anuncio muy muy importante. ¿Qué podría ser? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿Una nueva serie? ¿Una película que nos haga suspirar? ¿Un anuncio publicitario? ¿O algo más, algo mucho, mucho más personal? Las especulaciones se disparan. Y aquí es donde el corazón se nos sale del pecho, y la emoción nos desborda. Porque, señoras y señores, se habla de una posible reconciliación. Sí. Una posible reconciliación sentimental. Imagínense. Can-Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo, pero esta vez como pareja. Una segunda oportunidad. Por Dios. Solo de pensarlo me emociono hasta las lágrimas. Es que, es un sueño hecho realidad. Pero como les digo y no me canso de repetirlo, todo esto son rumores, especulaciones, lo que se dice. No hay nada confirmado. Pero, la esperanza es lo último que se pierde. Y como fans, como soñadores, como amantes de las historias de amor, tenemos todo el derecho del mundo a soñar. Tenemos derecho a imaginar que nuestros ídolos, nuestros favoritos, puedan estar juntos, felices, enamorados, viviendo su propia historia de amor. ¿Y qué historia? Ahora bien, ¿por qué el 27 de junio de 2025? ¿Por qué justo en esa fecha? ¿Qué hace que esta noticia sea tan relevante y potencialmente impactante? Bueno, aquí es donde entramos en la parte más intrigante. ¿Qué eventos precedieron a esta posible reunión? ¿Qué circunstancias llevaron a Can y Demet a encontrarse de nuevo, después de tanto tiempo, tantos éxitos y tanto misterio? Una de las teorías más populares, y que ha circulado por todas las redes sociales, habla de un evento especial. Se rumorea con insistencia que ambos fueron invitados por separado a una ceremonia de premios de talla internacional. Una ceremonia que reunía a lo más granado del mundo del espectáculo, del cine y de la televisión. Un evento lleno de glamour y estrellas. Y casualmente, o no tanto, quién sabe, sus asientos estaban cerca. Muy cerca. Lo suficientemente cerca como para que la magia volviera a surgir. La ceremonia, según fuentes fiables, o eso dicen, fue el escenario perfecto para que volvieran a conectar, para que recordaran viejos tiempos, para que surgiera la chispa de nuevo. Después de la ceremonia, la cena, el paseo, y el misterio. ¿Por qué París? ¿Por qué este lugar tan emblemático? ¿Qué secretos se esconden detrás de esta reunión? Es que todo es muy emocionante. También hay quienes especulan con un proyecto secreto. Un proyecto que los habría reunido en secreto, lejos de los focos, lejos de las cámaras. Un proyecto que podría ser una sorpresa para sus fans. Una serie, una película, una campaña publicitaria, quién sabe. Lo que sí es cierto es que la expectativa es máxima. Y la emoción también. Es que estamos ansiosos por saber. Y por supuesto, no podemos dejar de lado las redes sociales. Porque como saben, las redes sociales son el termómetro de la popularidad, el escaparate de los rumores, el altavoz de las noticias. Y en este caso han sido clave.
Los fans enloquecidos han analizado cada foto, cada vídeo, cada comentario, buscando pistas. Buscando señales. Buscando la verdad. Hashtags, memes, teorías conspirativas, ediciones increíbles, todo vale. Y la verdad es que la pasión de los fans es admirable. Porque ellos son los que mantienen viva la llama. Los que no se cansan de soñar. Los que siempre quieren saber más. Y en este caso han sido fundamentales. Porque gracias a ellos la noticia ha circulado, se ha expandido, ha generado debate y por supuesto, ha alimentado la expectación de una manera increíble. Es que son los mejores fans del mundo. Ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Qué va a pasar? ¿Se confirmará la noticia? ¿Tendremos una reconciliación? ¿Un nuevo proyecto? ¿O todo quedará en un simple rumor, en una fantasía más? La verdad no lo sé. Pero lo que sí sé es que la expectativa es máxima. Y que como fans debemos estar atentos, informados, y sobre todo preparados para cualquier sorpresa. Porque la vida, como una buena serie turca, nunca deja de sorprendernos. ¿Pero qué significa esto para ellos? ¿Cómo habrá afectado esta posible reunión a sus vidas, a sus carreras? Can Yaman, un actor consagrado con una trayectoria impecable. Demet Özdemir, una actriz talentosa con un futuro prometedor. ¿Qué impacto tendrá esta noticia en sus proyectos, en sus relaciones personales? ¿Cómo vivirán esta nueva etapa? Es que es un momento crucial. El futuro es incierto, es verdad, pero una cosa es segura: del interés en Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo enorme. Y esta noticia, si se confirma, podría marcar un antes y un después. Un antes y un después en sus carreras, en sus vidas personales, en la percepción que tenemos de ellos, incluso en la historia de las telenovelas turcas. Es que es un evento histórico. Y aquí es donde entra la reflexión, porque no todo es chisme. Porque más allá de los rumores y las especulaciones, debemos recordar que son personas. Personas con sentimientos, con emociones, con vidas privadas. Y que como fans debemos respetar sus decisiones, apoyar sus caminos, y sobre todo, desearles lo mejor. Porque lo más importante es que sean felices. Además es fundamental recordar que el respeto y la discreción son claves en estos casos. Permitirles a ambos, Can y Demet, vivir sus vidas con tranquilidad, sin presiones ni especulaciones excesivas, es una muestra de cariño y admiración. Al final, lo que deseamos es su felicidad, sin importar la forma que ésta tome. Así que para resumir, gente linda, hemos hablado de la noticia de última hora del 27 de junio de 2025. Hemos explorado los rumores sobre la posible reunión de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado las posibles causas, las consecuencias, y sobre todo, hemos soñado. Soñado con una posible reconciliación, con un nuevo proyecto, con una nueva historia de amor que nos haga vibrar y suspirar. Es importante recordar, una vez más, que todo esto son especulaciones y rumores. Nada está confirmado. Pero, la emoción es inevitable. La esperanza es lo último que se pierde. Y como fans debemos estar atentos, informados, y sobre todo preparados para cualquier sorpresa. Porque la vida siempre nos depara sorpresas. Así que muchísimas gracias por acompañarme en este viaje, por compartir conmigo esta emoción, esta especulación, esta esperanza. Me encantó compartir esta noticia con ustedes y espero que les haya gustado tanto como a mí. Es que me siento como niño con juguete nuevo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo de cierto en todo esto? ¿Qué les gustaría que pasara? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Saber qué piensan. ¿Qué sienten? Compartan sus teorías, sus expectativas. El debate está abierto. Es que sus opiniones son valiosísimas. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, la emoción debe ser compartida, y suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad. Porque se vienen más noticias, más chismes, más emociones. Y por supuesto, más sorpresas. No se lo pueden perder. Somos una comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y apretado, y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, a soñar se ha dicho.
Porque la esperanza, como el amor, nunca se acaba. Y quién sabe, quizás, muy pronto, tengamos una gran noticia que celebrar. Así que, a cruzar los dedos. Y a estar atentos. Hasta la próxima, gente linda. Y gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Los quiero.